Las grandezas del reino siempre acompañan sus vidas. Ustedes que se nutren a través de toda esta serie de enseñanzas doctrinales que son muy útiles para fortalecer la vida de fe, para afianzar la vida de fe y poder llevar a una fe mucho más robusta, más fuerte, más decidida, mucho más determinada. Hoy estaremos hablando acerca del pecado y esta es la clase número 19. Tenemos que estar claros qué es el pecado. Sabemos el actual desorden que ha caído el mundo, podemos ver las circunstancias que cada vez más se ven en el mundo y podemos ver que las naciones más desarrolladas son las naciones que más vía libre le está dando al pecado. Y nosotros tenemos que estar claros contra este mal, contra este flagelo, contra esta pandemia, porque es una pandemia, un virus mortal que está llevando a muchos seres humanos a una perdición eterna, es decir, lo está llevando a morir sin conocer a Jesucristo en esta tierra. Y todos nosotros tenemos la oportunidad de poder conocer a Jesucristo. Todos nosotros en el tiempo de vida que tengamos en esta tierra, porque todos tenemos un tiempo de vida, de existencia física en esta tierra, el Creador nos da la oportunidad a todos nosotros de poder conocer a Jesucristo. Sabemos que el pecado tuvo su origen en Satanás, cuando se reveló en el cielo, como dice Isaías 14, se reveló en el cielo, y que él engañó a 3/3 partes de los ángeles. En él se halló maldad, se halló iniquidad, se halló mal, y fue arrojado del cielo, porque Jesús dice: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, y fue arrojado a la tierra. Por eso vemos que la tierra no es algo nuevo, la tierra tiene muchos miles de años de existencia. De hecho, podríamos hablar millones de años de existencia, y la ciencia ha corroborado todo esto. O sea que podemos ver que en la tierra han pasado muchas cosas a las cuales aún no tenemos un conocimiento, pero podemos ver que luego Dios creó a Adán y a Eva. Creó primero a Adán conforme a su imagen y su semejanza, de la costilla de Adán, luego de haber hecho que él caiga en un sueño, sacó una costilla, y de la costilla ideó a la mujer, ideó a una Eva para que fuera su compañera, su ayuda idónea, aunque ya Dios había dado serias instrucciones a Adán acerca del Edén, que podía comer de todos los árboles que había en el Edén, pero de este árbol, un árbol especial que estaba ahí, el árbol del bien y del mal, no podía tocarlo, tenía que evitarlo. Pero Satanás usó el cuerpo de una serpiente muy astuta, usó el cuerpo de la serpiente y aprovechó que la mujer estaba distanciada del esposo, y así pudo lo que fue engañar, pues trajo un engaño, y la serpiente puso en duda a la mujer para con Dios, y cayendo en esa duda, vemos que la mujer accedió a la pretensión de la serpiente de comer el fruto prohibido, y comió de ese fruto, y de ahí entró el pecado a la mujer dio a comer al hombre, y podemos ver tanto en la mujer, tanto en el hombre, entró la naturaleza pecaminosa, lo que la Biblia dice, la naturaleza pecaminosa o la inclinación al pecado. Vemos que todo esto es evidente, la inclinación al pecado. Y el hombre, cuando está muerto espiritualmente, no tiene una conciencia de pecado. El hombre no puede mirar la forma tan oscura, tan brutal, tan inmoral, tan violenta como habla, y aún no puede notar la forma tan asquerosa o inmoral con la cual está mirando, o aún lo que puede estar escuchando que no es de bien, aún sus acciones o su misma conducta, porque el hombre está ciego espiritualmente. Cuando hay una ceguera espiritual en la vida del hombre, el hombre no tiene una conciencia de su naturaleza pecaminosa, sino que el hombre religioso dice: yo creo en Dios, pero sus acciones, sus actos, su conducta muestran de que el hombre está distanciado de Dios. La paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios ofrece al hombre ofrece vida eterna en Cristo Jesús. Por eso el hombre debe de aceptar el regalo que es la vida eterna. Y podemos ver que este pecado no solamente entró a Adán, sino que de Adán, que es la semilla, pasó a todos
los hombres. Es lo que podemos llamar el pecado original que está en todos los hombres. Solamente en esta tierra ha existido un hombre que vivió físicamente en esta tierra, en la cual no hubo ningún tipo de contaminación por este pecado, que es la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús nació de una forma virginal. Es tremendo su nacimiento. No vino por la unión entre un hombre y una mujer, sino vino por la gracia de Dios, que el Espíritu Santo cubrió a su madre, María, que fue en su tiempo, y de ahí quedó embarazada. Dios permitió colocar ese gen que engendró ese óvulo, y de ahí se formó el Hijo de Dios. Dios no entró de una forma sexual, Dios entró de una forma sobrenatural a este mundo. Por tanto, Jesús no traía la naturaleza pecaminosa, porque no vino de la unión de un hombre, sino vino en la forma de Dios utilizando el cuerpo de una mujer para venir a la tierra. Jesús no poseía naturaleza pecaminosa. Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó. Jesús nunca se halló pecado, ni en sus ojos, ni en su boca, ni en sus pensamientos, ni en su imaginación, ni en su mirada, ni en sus actos, ni en su conducta, ni en su andar. Nunca se halló pecado en él. Por eso Él es el Hijo de Dios, el único que redime al hombre, el único que da vida al hombre, el único que puede ayudar al hombre, el único que puede mediar, interceder por el hombre delante de Dios, el único que puede dar milagros, el único que puede dar sanidades, el único que puede transformar y obrar milagros en la vida del hombre es Jesucristo. Entonces podemos hablar de pecado. Cuando hablamos de pecado hablamos de maldad, hablamos de iniquidad, hablamos del desorden en el sentido del rechazo de los principios mismos de la ley, de la voluntad de Dios. El hombre muestra un rechazo a los principios de la ley de Dios. El hombre muestra un rechazo a la ley moral, a los mandamientos de Dios. Hoy en día podemos observar que el hombre no está creyendo al matrimonio. El matrimonio hoy en día se torna en una práctica mínima entre un hombre y una mujer. Ya podemos ver que la gran mayoría de los hogares que se están estableciendo, podemos hablar acá de América y de Europa, estamos observando que no hay un matrimonio. Acá en América del Sur podemos ver que el matrimonio ha estado en una decaída muy fuerte en estos últimos 30 años. La mayor cantidad de parejas que vemos hoy en día, que son jóvenes y que pueden tener hijos hasta de 20 años o 25 años, podemos ver que ya no están bajo un matrimonio. Ya el matrimonio hoy en día es un valor que el ser humano no está valorando. Hoy en día lo ven como algo que no tiene ningún sentido, o es algo que no trae ningún tipo de beneficio, y por eso podemos ver la mayor cantidad de hombres viviendo en fornicación y trayendo hijos al mundo en fornicación. Esto es serio lo que podemos ver hoy en día. El hombre ve el pecado como algo que no es grave, como algo que no piensa que no tendrá ningún tipo de consecuencia en su vida. Todo pecado trae consecuencia, ya sea que traiga consecuencia en el acto, y la mayor veces el pecado trae la consecuencia es en una vida futura. En un futuro podemos ver las consecuencias de los pecados sexuales, o podemos ver las consecuencias de los pecados de maldad, de odio, de ira, o de rabia, o de violencia, o de muerte. Podemos ver las consecuencias que suceden en la vida del hombre. De hecho, la Biblia dice en el libro de Gálatas que lo que el hombre sembrare, esto segará. El pecado es algo serio. El pecado es algo que tenemos que tratarlo seriamente, y no podemos estar jugando con el pecado. Proverbio dice: jugará el hombre con fuego sin que sus vestidos ardan. No podemos estar jugando con el pecado, tenemos que estar firmes contra el pecado. No podemos caer en el terreno ni en el área del pecado. Tenemos que llevar al pecador a nuestra área, a nuestro terreno, para que reconozca, para que se entregue a Jesucristo. De hecho, el Señor le habló a Jeremías y le dijo: conviértanse los pecadores a ti, pero tú no te conviertas en un vil pecador. Mostrándole de que si tú vas a creer en mí, si tú eres una persona que me pertenece, eres un siervo mío, la gente tiene que convertirse a ti, no tú a la gente. La gente te va a oprimir, la gente se va a levantar contrariamente contra ti para que tú vayas a su terreno, tú vayas a su área, para que tú quieras ser como ellos, pero no, aunque te rechacen, aunque sean contrarios, aunque te ignoren, tú mantén la posición de fe firme, la posición de fe fuerte. Aunque tú veas que la gran mayoría, todos se vayan detrás del pecado, tú no, tú eres diferente.
Cuando el Señor nos llama a vivir una vida totalmente diferente, una vida contraria contra el pecado, una vida firme contra el pecado, una vida decidida a poder enfrentar y a poder vencer el pecado. Es tremendo poder ver lo que es el pecado. Entonces no podemos vivir a espaldas de Dios, en poder vivir en nuestra propia voluntad y no querer vivir en la buena, agradable y santa voluntad del Creador. Entonces podemos ver que el pecado es transgresión, es esquivar o cruzar los límites. Hoy en día el hombre está esquivando a Dios y lo más tremendo es que el hombre está cruzando los límites, el hombre está viendo mucho más allá. El hombre está haciendo cosas terribles, cosas muy abominables, cosas muy sucias que ya hoy en día por el avance que podemos ver en la ciencia y aún a través también de las redes sociales podemos ver lo que publican grandes artistas. Podía ver un artista que estaba con dos hermanas y a la vez las dos hermanas mostraban una actitud de lesbianismo. Entonces podemos ver la forma de pecado tan asquerosa que hoy en día se está mostrando y podemos ver que la maldad cada vez más está en aumento en la tierra. Por eso nosotros los que somos de Dios, los que estamos llamados a vivir una vida santa, una vida limpia, una vida pura, una vida alejada, distanciada del pecado, no quiere decir que saldremos del mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Caminamos en el mundo dando testimonio y creyendo en la gracia de Dios de que Él va a tocar vidas, de que Él va a visitar personas para que le puedan conocer y le puedan reconocer como Señor y Salvador de sus vidas. Es algo tan tremendo. Podemos ver que el origen del pecado no estuvo en el hombre, sino estuvo en Satanás, como les estaba hablando. Podemos hablar que el pecado original, esta naturaleza pecaminosa está en todos los hombres. Ningún hombre puede decir, no, yo no soy pecador, porque el que dice que no es pecador hace mentiroso a Dios. Y sabemos que Dios no es mentiroso. Todos nosotros somos pecadores. Y la única forma de ser libre del pecado es a través del Hijo de Dios. Es a través de la sangre del Hijo de Dios que podemos ser libres del pecado. No hay una forma que podamos ser libres. La única forma es a través del Hijo de Dios. Hay muchísimas religiones. Hay muchas religiones. Hay más de 3.200 religiones en el mundo. Pero el único que no vino a fundar ningún tipo de religión se llama Jesucristo. Él vino con la intención de que el hombre le conozca y que el hombre se rinda y el hombre vea que Él es el Señor y el Salvador de sus vidas. Podemos ver que todo, como dice primera de Juan 3:4, todo el que peca viola la ley de Dios. Cuando el hombre peca, está violando la ley de Dios. Entonces podemos ver de que el pecado de verdad está destruyendo la humanidad. Hoy en día hay mucho más avance científico. Hoy en día podemos ver los grandes avances, los grandes descubrimientos, el avance de la ciencia, pero podemos ver que el hombre cada vez más se está haciendo un tanto como más tonto, contrario. Podemos ver que el hombre cada vez más está yendo en contra de la ley de Dios porque está dejando de lado la moral, está dejando de lado los principios y los valores, está dejando de lado la ética, está dejando de lado todo aquello bueno, todo aquello agradable, todo aquello hermoso que en verdad el eterno Creador ha reservado y preparado para aquellos que le creen, que le aman, que le buscan. Y nosotros debemos de estar preparados para buscar de Dios, en acercarnos a Él sin temor y sin ningún tipo de miedo. Solamente así podemos vencer todo pecado del pasado. El hombre vive una vida de pecado, ya sea que hayan cometido pecado, maltrato, golpes, abusos, o que tú también hayas abusado, maltratado. Pero si tú vienes con un corazón decidido, con un corazón determinado, con un corazón dado y entregado, podrás recibir el perdón, la salvación que Jesucristo ofrece en su Santo Hijo Jesucristo. En Jesús el Padre ofrece el perdón de los pecados. Es tremendo poder ver. Por eso el hombre debe de abandonar esa vida de pecado personal, porque el pecado personal es el pecado que se comete a diario. El hombre a diario peca contra Dios. El pecado es transgresión a la ley de Dios, es rebelión contra el Creador de los cielos y de la tierra. Esto es tremendo poder ver la gran maldad que hoy en día el hombre está andando, se está moviendo. En el tiempo de la ley, es decir, en el Antiguo Testamento, Dios había establecido una forma
de poder cubrir el pecado del hombre, no limpiar al hombre de pecado, no quitar el pecado del hombre, eso no solamente lo que hacía era que lo cubría, y era por medio de un sacrificio de un cordero. Y por eso vamos a ver en el Nuevo Testamento que Jesús muestra y dice, el apóstol, el profeta Juan dice, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque en ese tiempo se estaba esperando al Redentor que iba a redimir al hombre de sus pecados. Y de hecho la Biblia dice en el libro de Juan 1, dice, a los suyos vino y los suyos le rechazaron, pero a los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, esto es a nosotros, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En el pasado solamente se cubría el pecado, pero ahora que Cristo ha dado su vida por nosotros, Jesús quiere terminar con el pecado, limpiando y lavando tu vida de pecado como si tú nunca hubieses pecado. Es decir, queda como un niño cuando nace, totalmente limpio y totalmente purificado de todo tipo de pecado. Es tremendo. En primera de Juan 3:8 dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Si tú dices, conozco a Dios, pero sigue viviendo una vida de pecado, o sigue aún guiado por la naturaleza pecaminosa, muestra que aún no conoce a Dios. Está evidenciando que aún el diablo ejerce cierto control y cierto dominio sobre esa alma. Pero cuando alguien de verdad conoce a Dios, sabemos que Jesucristo destruye todo tipo de obras del diablo para que el hombre sea libre, para que el hombre le conozca, para que el hombre le ame y para que el hombre se acerque a Él de todo corazón. Tremendo todo esto. Entonces tenemos que aprender a creer a Jesucristo, a buscar de Jesús, a llenarnos de Él y poder ver que solamente en Él hay libertad y hay gran bendición para la vida del hombre. Entonces podemos ver que a través de Adán el pecado entró en el mundo, entró en la humanidad, entró en el hombre. Así que la muerte pasó a todos los hombres, porque la paga del pecado es la muerte. Todos nosotros hemos pecado, y si hemos pecado estamos separados de Dios. Y la única forma de unirnos a Dios es que nos arrepintamos, que nos convirtamos, que reconozcamos a Jesucristo e invoquemos su sangre para que nos lave, nos limpie de todo pecado, confesando nuestros pecados y creyendo que Jesús nos va a dar el poder de nacer de nuevos como hijos de Dios, nacer del agua y del Espíritu como hijos de Dios, que ahora le vamos a amar y vamos a mostrar ese interés de acercarnos mucho más a Él, de amarle mucho más a Él y de decir, Señor, te quiero buscar, te quiero amar y me quiero llenar más de tu preciosa presencia. Es tremendo todo esto. El pecado imputado, tomar algo que pertenece a alguien y acreditarlo a la cuenta de otro, fue lo que Jesús hizo. Jesús tomó todos nuestros pecados, es decir, todos los pecados fueron amputados al cuerpo de Jesús, a la vida de Jesús. Entonces, ¿qué Jesús hizo? Tomó todos nuestros pecados, todos estos pecados fueron amputados, fueron colocados en el cuerpo de Cristo y ahora Cristo ya murió por nuestros pecados, es decir, Cristo murió en nuestro lugar para darnos hoy en día la libertad que nosotros necesitamos. Dios Padre ahora ha imputado el pecado de los hombres que creen a Jesucristo, ha tomado todos estos pecados y lo ha colocado en la vida de Jesús. Jesús ha llevado esta vida de pecado para que nosotros seamos libres de pecado, porque Jesús nunca pecó, pero sin embargo venció el pecado, el poder del pecado en la cruz del Calvario. El pecado de los hombres que creen a Jesucristo, dice que tomó toda esta cuenta de pecado, lo colocó en Jesucristo, quien pagó la cuenta por el pecado, la muerte en la cruz. Dios Padre imputó el pecado de Adán en su santo Hijo Jesucristo, quien nunca heredó la naturaleza pecaminosa de Adán. Su naturaleza santa nunca fue tocada por el pecado. Jesús también tomó el pecado de Adán, el pecado original, lo tomó y lo derrotó en la cruz del Calvario, para que ahora tú puedas vivir ahora creyendo al buen regalo de Dios. De hecho, pero el regalo que Dios da es la vida eterna, por medio de Jesucristo, Señor nuestro y Salvador de nuestras vidas. Nuestra vida tiene que creer en Jesús y poder ver que el pecado se vence y se derrota cuando tú abres tu corazón a Jesús, crees en Jesús, abres tu vida delante de Él y dices, ahora viviré una vida totalmente nueva, cambiada y transformada para agradar y para bendecir a aquel que lo ha dado todo por mí en la cruz del Calvario. Esto es a Jesucristo.
Bendigo su vida y que el Señor siga trayendo edificación espiritual siempre a toda su vida espiritual.